Bienvenidos a la trinchera del Che, camaradas. Hoy tenemos el tema del ataque a Poltava que fue hace unos días, por ahí entre el 4 o 5 de septiembre aproximadamente, donde se destruyeron aproximadamente unos entre 55 y 60 militares ucranianos, mercenarios, entre otros, etc. Aquí vamos a estar discutiendo un poco ese tema, ¿verdad? Porque es importante traerlo ahorita con todo, ¿verdad?, lo que está sucediendo en el aspecto de la guerra en Ucrania. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre el ataque ruso y qué tipos de armas se utilizaron y ver qué dice también los medios internacionales sobre este ataque, que obviamente muchos dicen que son supuestamente civiles, pero toda la información en nuestro canal, y eso no es del todo cierto. Entonces, obviamente esto se va a subir a YouTube. Espero disfruten del video y se queden hasta el final. Recuerden darle like, compartir y suscribirse a la trinchera y comentar también, camaradas, porque es muy importante su punto de vista. Vamos a buscar aquí fue una masacre lo que sucedió contra las fuerzas armadas de Ucrania. Increíble. Vean ustedes las imágenes ahí. Vamos a estar mostrando más imágenes. Fue un ataque sorpresa, de hecho ni siquiera Ucrania se lo veía venir. Bastante información, así que vamos a seguir subiendo. Supuestamente despidieron a varios después de este ataque, a varios generales ucranianos, etcétera. Vamos a ver si llega. Ustedes ven las imágenes aquí de un militar herido. Vemos las declaraciones del payaso de Zelensky. Se atacó una base de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania y también un regimiento de mercenarios en Ucrania. Los medios internacionales dicen que supuestamente son civiles, entonces ustedes saben cómo es la propaganda ahora. Las fuerzas rusas aeroespaciales atacaron instalaciones de infraestructura enemigas en la región de Sumi. También Poltava. Vamos a ver si más arriba hay más. Aquí están los misiles. Vamos a hablar de eso ahorita. Vean ustedes, dice: potentes explosiones en la base de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Poltava retumbaron hasta la noche. Imágenes y detalles. Ha aparecido en internet un video de las explosiones que se produjeron cerca de Poltava. La administración militar regional informó por la mañana se escucharon explosiones en los suburbios del centro regional, pero no hubo víctimas civiles. Esto fue el 24 de julio. Vean, lo más reciente es, creo que en septiembre. Está muy arriba, ¿verdad? Otro ataque, ¿verdad?, en Poltava. O sea, sí se estaban llevando ataques antes, ¿verdad?, del desmadre. Vamos a seguir bajando. Al menos 2 misiles X-69 alcanzaron el aeródromo Mirgorod en la región de Poltava. Ese es el misil, vean. Le parece mucho al Iskander. Parecido, pero no es igual. También informes de ataques de misiles balísticos objetivos en Sumi y la región.
En la captura de pantalla se muestran las características de rendimiento de la versión anterior del misil, a partir de la cual el X-69, puesto en funcionamiento en 2023, se distingue por su baja firma de radar, o sea, es un misil silencioso, cuesta detectarlo, y la capacidad de volar a una altitud de 20 metros e incluso menos. O sea, es un arma formidable. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Los ataques. Y aquí vamos entrando el 3 de septiembre. Las imágenes, vamos a verlas un poco. Ustedes ven la destrucción increíble. En la imagen. Y en esta otra. Es sumamente brutal el ataque. Ahí vemos militares y unos bomberos aquí. Un bombero aquí y militares ucranianos. Y más imágenes. Vean el semejante hoyo que hay en ese edificio. Dice: gran problema, más de 100 cadáveres, un golpe a la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muchos muertos. Creo que en Poltava hay más de 100 cadáveres, llegados tanto en formación como en la cantina. Allí es un desastre. 179 centros de entrenamiento para tropas de comunicaciones, unidad militar A3990 en la calle Poltava, Sikovskaya 44. ¿Cómo se incrimina deliberadamente a los soldados, y esto a pesar de que no hay gente en el frente? Escribió el periodista ucraniano A. Chairin. Gran problema, comentó el comunicador militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergei Flesh. Brutal el ataque. Vemos más imágenes. A ver un poco ese video. Un semejante hoyo. Es un hueco impresionante. Vemos unidades ahí de ucranianos, un bombero. El patio de armas cerca del centro de entrenamiento está lleno de cadáveres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Poltava, según la foto, no se trata de un comedor, sino del propio Instituto de Comunicaciones. Vamos a leer para que esto quede claro, que no se atacó un edificio civil. No se trata de un comedor, sino del propio Instituto de Comunicaciones. Junto a él se realizaron construcciones, siempre les encantaron las formaciones allí. Además de los movilizados, los cadetes también estudiaban en el Instituto de Comunicaciones, niños mayores de 16 años. Esperamos que ya no sea así durante la guerra. El a la izquierda no es un comedor, sino una tienda en el territorio de HF. Algunos militares afirman que no hubo formación, sino que hubo una gran acumulación debido a una salida prematura de la Ucrania. Esa es otra imagen. Esa no la vamos a poner. Declaración de Zelensky. Más de 180 personas resultaron heridas. Se conocen 41 muertos. Muchos siguen bajo los escombros. Eso fue el 3 de septiembre. Las cifras las anunció el drogadicto Zelensky. Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron con 2 misiles balísticos de instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Poltava. Informa el Ministerio de Defensa de Ucrania. El tiempo entre la alarma y la llegada de los mortíferos misiles fue tan breve que sorprendió al Bashikov en el momento de la evacuación a un refugio antiaéreo. Uno de los edificios del instituto quedó parcialmente destruido. Muchos quedaron bajo los escombros. Fue posible salvar a 25 personas, 11 de las cuales fueron liberadas entre los escombros. Eso fue palabras del payaso de Ucrania, Zelensky. El número de militares, damos la imagen, es parecida, ¿verdad? Lo mismo, el ataque. El número de militares ucranianos muertos en el ataque a Poltava aumentó a 47. 206 resultaron heridos. Algunos
todavía están bajo los escombros. Elena Zelenskaya informó sobre esto. La mayoría de los soldados contratados que asistían a cursos universitarios fueron asesinados. Hasta ahora se han registrado muertes entre los cadetes del Instituto de Poltava. Ellos, bajo el control de los agentes, bajaron a los refugios, escriben los medios. ¿Okay? Más información. En Poltava todos los hospitales están abarrotados de heridos. Diputado. Estas son palabras de un diputado ahí en Ucrania. En Poltava, después del ataque al centro de entrenamiento militar, ojo, volvemos a leerlo para que quede claro. Después del ataque al centro de entrenamiento militar, se dio la alarma varias veces más. Los socorristas no pudieron sacar a los militares de las Fuerzas Armadas entre los escombros, se quejó el diputado del ayuntamiento de Poltava, S. Kaplan. Los hospitales de Poltava están llenos de heridos. A las 15 horas, 41 personas seguían muertas. Aproximadamente 200 personas resultaron heridas. El comando tiene la culpa. Ahora, ¿verdad? Echándose la culpa a todos. Hasta 600 heridos y muertos por el ataque a la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Poltava. Es miembro de la Rada Mashichuk. Hay muchas víctimas, hasta 600 y decenas de muertos. Increíble. Los hospitales de la ciudad están superpoblados. Parece que los misiles enemigos fueron traídos estúpidamente, porque las coordenadas de la unidad militar están publicadas estúpidamente en páginas públicas rusas. Al mismo tiempo, esto no exime a los líderes militares de la responsabilidad de permitir una acumulación tan significativa de personal. Esperamos del servicio de contrainteligencia del SBU, sus siglas, el rápido arresto de los artilleros de misiles enemigos y de nuestros comandantes militares responsables de la tragedia, dicen uno de los fuentes ucranianas. Aquí lo vemos, está totalmente en ucraniano. En fin. Después vamos a ver aquí tengo otro dato. Dice: el número de militares ucranianos muertos en Poltava ha llegado a 190. Increíble. Vean, eso es verdad. Decenas de militares muertos y cientos de militares heridos. Las fuerzas terrestres de Ucrania admitieron grandes pérdidas durante el ataque a Poltava. Un día terrible. El Ministerio de Defensa de Ucrania reveló detalles del ataque a un instituto militar. El edificio quedó parcialmente destruido por el impacto de 2 misiles balísticos. El intervalo de tiempo entre la alarma y la llegada fue tremendamente corto. Los agentes del VSU fueron sorprendidos mientras descendían a un refugio antiaéreo. 25 personas fueron rescatadas, 11 de ellas fueron liberadas entre los escombros. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Esto es una guerra en nuestra ciudad. Nuestros soldados fueron asesinados por el enemigo, atacando muy por la retaguardia, dijeron las Fuerzas Armadas Terrestres en un comunicado. El comando del ejército está realizando una investigación para determinar si se hizo lo suficiente para proteger la vida y la salud del personal militar en el lugar, y para saber si el establecimiento fue administrado correctamente frente a la constante amenaza de misiles enemigos. Se reforzarán las medidas para garantizar el apoyo del personal en los sitios, así como los requisitos de disciplina y mando de nuestras unidades. Los mendigos también pidieron a los propietarios occidentales que aceleren la prestación de asistencia que permitirá alejar las armas letales rusas de las fronteras ucranianas. Tenemos más información. Aquí vemos unas declaraciones de un creo que es un periodista o un político. Leamos. Dice: los Iskander destruyeron toda una compañía de vehículos de aéreo no tripulados de ataque. Eso fue el 3 de septiembre. La Administración Regional de Poltava informó hace 2 semanas que sobre la base de una de las unidades militares de la región de Poltava se está formando una compañía de sistemas aéreos no tripulados
de ataque. Se da preferencia a especialistas en radiocomunicaciones, aerodinámica y programadores. La tarea que les espera es trabajar con nuevos tipos de vehículos aéreos no tripulados. El propósito de los drones es diferente, desde el ataque hasta el reconocimiento, dijo el oficial superior de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Goncharen. Imagino que es este que está aquí. Sigamos leyendo. Dice: además de un gran número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, increíble, esos los mercenarios, ¿verdad?, que fueron eliminados en ese ataque en Poltava, de Ucrania, en un ataque con misiles contra el centro de entrenamiento del cuerpo de comunicaciones en Poltava, murieron varios instructores extranjeros procedentes de Suecia. Vemos aquí un avión militar, parece. Dice: sobre esto escribe Britta Elwanger, una voluntaria extranjera que trabaja en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania y estudió con el instructor fallecido en una de las universidades suecas. Recordemos que fue Suecia quien planeó suministrar a las Fuerzas Armadas de Ucrania 2 aviones AS-890 AWACS, cuyo entrenamiento de personal corresponde al perfil del centro de entrenamiento. El ataque con misiles en Poltava empezó a brillar con nuevos colores. Este es el avión que estaban hablando, que fue suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que es de origen sueco. Aquí vemos el post de la que se estaba hablando, de la voluntaria. Digamos, dice: un poderoso ataque a Poltava desmoraliza a Ucrania. New York Times. Ya estamos leyendo un medio extranjero. 4 de septiembre. Las tropas rusas asestaron un duro golpe al centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Poltava, que según New York Times desmoralizó enormemente a Ucrania. Esto ocurrió en el contexto de la retirada de las tropas ucranianas ante la ofensiva rusa en curso en el frente principal en Donbass, dirección Propotsk. El ataque a Poltava se considera uno de los ataques más poderosos desde el comienzo de la guerra. No hay duda de que la huelga tiene un efecto desmoralizador, pero no tanto como escriben los propagandistas estadounidenses. Esto desmoraliza al ciudadano medio, pero no al régimen de Zelensky, que no tiene en cuenta las pérdidas y cada vez intenta convertirlas en dividendos mediáticos. Ahora Kiev está nuevamente presionando para hacer ruido en la prensa occidental con el fin de derribar cada vez más defensas aéreas de la OTAN y convencer a Estados Unidos de que permita ataques con armas a largo alcance contra Rusia. Y eso ya lo hablamos en un video anteriormente, ¿verdad? El más reciente de nuestro canal. En fin, sigamos leyendo. La declaración del Ministerio de Defensa sobre los ataques al centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Poltava y las instalaciones en Lviv. 3 de septiembre de este año, las tropas llevaron a cabo un ataque de alta precisión contra el 179º Centro de Entrenamiento Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Almohadilla, Poltava, donde, bajo la dirección de instructores extranjeros, especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de todas las formaciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados que participan en ataques, fueron entrenados en objetivos civiles en el territorio de Rusia. Esta mañana el ejército lanzó un ataque grupal con armas de precisión de largo alcance, incluidos complejos aerobalísticos, hipersónicos Dagger y vehículos aéreos no tripulados de ataque contra empresas del complejo militar industrial en Lviv, donde se producen y reparan componentes electrónicos de equipo de aviación, y se llevaron a cabo armas de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Masacre en Poltava. Voluntarios y mando de las fuerzas médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania mataron a muchos militares.
En Poltava, por segundo día se busca a 13 personas bajo los escombros, informa el Servicio Estatal de Emergencias. Esto fue escrito el 4 de septiembre. Ya se han encontrado los cadáveres de 52 muertos y 271 heridos. El médico hospitalario y Kachev habló sobre las consecuencias del ataque preciso de 2 misiles contra una población de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Instituto Militar de Comunicaciones. Fuimos los primeros en llegar, aún no había llegado la ambulancia, solo el vehículo de Servicio Estatal de Emergencias. En la puerta había varios cuerpos cubiertos de sangre, la sangre emanaba de la cabeza, las extremidades estaban intactas y una persona tenía el pecho roto. Trabajamos con ellos solo durante unos minutos sin tener idea de lo que nos esperaba a continuación. Estamos citando, ¿verdad?, a los médicos que estaban atendiendo a los heridos en Poltava. Dice, entonces todo quedó en cuerpos, sangre, gritos, gemidos, dolor y muerte. Frente a nosotros había un viejo y enorme sil en el que simplemente cargaban a los heridos, los colocaron sobre trapos, mantas, puertas, los levantaron casi por encima de sus cabezas y los arrojaron al baúl. Sil cruzó la ciudad hasta un hospital lleno de moribundos. O sea, eso era un apocalipsis, camaradas. Sil tenía docenas de cuerpos más tirados por ahí. El Servicio Estatal de Emergencia y el Ejército sacaron los cadáveres de la casa destruida y de la granja debajo de los árboles donde se instaló un centro de clasificación. Cada minuto traían a alguien más con vida, a la gente le hacen 3 amputaciones, es decir, 3 o 4 torniquetes por persona. Algunos murieron bajo esos árboles en la estación de clasificación, algunos camino al hospital, otros a los hospitales. Oficialmente 271 heridos y 51 muertos. Son demasiados. Parece ser que ayer los voluntarios y el mando de las fuerzas médicas mataron en Poltava a más personas de las que pudimos salvar. Había torniquetes de mala calidad por todas partes y parece que solo los nuestros estaban certificados como originales. Trajeron al herido con un torniquete, pero el torniquete chino fue imposible de apretar. O sea, la negligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania al practicar mal el torniquete hacían que la sangre se coagulara o le diera algún tipo de trombosis al estaba siendo atendido al herido. Entonces eso era motivo de muerte consecutiva, no inmediata por las heridas, sino por el maltrato de la atención a las heridas de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Eso es negligencia, ¿verdad? Aquí está escrito. Y lo podemos ver, aquí hay unas imágenes, no las vamos a poner porque son algo gráficas, en fin, ustedes pueden verlas ahí si gustan. Vemos más imágenes, ¿verdad?, de la consecuencia de los ataques de la artillería rusa ahí en ese centro de entrenamiento. Dice 55 muertos y 328 heridos. Vemos que pasamos de 271 heridos a 328. Brutal. El ejército ruso inutilizó de un solo golpe a todo un batallón de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un plumazo. ¡Wow! Y se fueron. El número de militares muertos y mutilados, incluso según datos oficiales, es de aproximadamente un batallón. Épico. El Servicio Estatal de Emergencias completó las operaciones de rescate en el lugar del ataque con misiles en Poltava. Los especialistas están identificando los restos de cuerpos humanos incautados. Para eliminar las consecuencias del golpe participaron 36 equipos y 215 socorristas. Brutal. Por todo lado es brutal. Un grupo de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en la región de Sumy antes de su invasión en el curso. DS confirmó la autenticidad del video del ataque. El video pesa bastante, así que bueno,
ver si lo podemos ver rápido. No creo, si es bastante pesadillo. Bueno, sigamos leyendo mientras se carga. El recurso del GUR comenta las imágenes que muestran una multitud de personas y una poderosa explosión después del ataque de Iskander. No comunicaremos la ciudad ni un número de pérdidas, pero esto no debería volver a suceder. Ya lo vimos, ¿verdad? Las pérdidas épicas, increíbles que tuvo las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, para atención de todo el personal militar, incluidos los que llegan de los centros de entrenamiento, ellos mismos aceptan que es un lugar, ¿verdad?, militar que se atacó, no civil. Tales reuniones no deberían ocurrir. Bestrik se encuentra a 33 kilómetros de la frontera y resultó que no es un lugar seguro para algo así, dice el mensaje. Recordemos que también recientemente, durante un ataque a un centro de entrenamiento en Poltava, una multitud de varios cientos de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos. Eso es parte de lo mismo, ¿verdad?, donde se atacó. Veamos un poco el video. Y pegan el bombazo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero se vea bien. Y más o menos es el video. Y esto fue todo, camaradas. No hay más post sobre Poltava. Esto, el último, fue el 11 de septiembre. El último. Ahora vamos a continuación a leer los medios internacionales. Ahí yo tengo un artículo ya para ir más o menos terminando el reporte rápido sobre este ataque épico que hicieron las Fuerzas Armadas de Rusia ahí en la zona de Poltava, en Ucrania. Las repercusiones sobre la tragedia, varios expertos en Kiev lamentan la liquidación de los especialistas militares, y así el analista Dmitry Snigerev llama la atención sobre el hecho de que el golpe se dio durante la formación de estudiantes en el área abierta del Instituto Militar de Comunicaciones de Poltava. Según el experto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido valiosos especialistas en guerra electrónica que valen su peso en oro en Ucrania. El experto considera que los responsables de este tipo de negligencias deben ser castigados, ya que la dirección no aprende de hechos similares. Mariana Vysotla, diputada ucraniana de 2019, tiene posiciones muy duras contra el mando militar ucraniano en esas redes sociales. Bueno, esta es, ¿verdad?, la diputada María Berezubla, antes mencionada, fustigó nuevamente a los jefes militares por repetir errores que ya han provocado tragedias similares. Recordemos que anteriormente, creo que fue el año pasado o a principios de año, se había atacado un edificio también con muchos militares, entre ellos voluntarios de la OTAN, mercenarios, y fue brutal. Igual una cifra entre 150 a 200 muertos, no, por ahí anda la noticia. Recordó a la vez un incidente militar ocurrido en noviembre de 2023, ¿ves? Aquí está Sacheri, cuando un ataque de una formación militar ucraniana también mató decenas de personas, Poltava, entre ellas obviamente militares, la mayoría. La formación de la brigada no enseñó nada, nadie fue castigado, Saluni, Sirsky, Pavliuk, todo estaba decidido. Entonces aquí se vuelve a repetir la tragedia. ¿Donde está el límite?, sostuvo la legisladora disidente nombrando a oficiales de alto rango. El medio Euronews: un ataque con misiles rusos mata a 50 personas y hiere a 200 en la ciudad ucraniana de Poltava. Eso fue escrito el 3 del 9 del 2024. El 3 de septiembre. Y vemos, ¿verdad?, los bomberos luchando con el incendio. El ataque, uno de los más letales desde el comienzo de la guerra, se produjo en la ciudad de Poltava, capital de la región homónima. Según informaron las autoridades ucranianas, Poltava está situado a unos 110 kilómetros de la frontera con Rusia, unos 350 kilómetros al sureste de Kiev.
2 misiles balísticos rusos impactaron en un centro de entrenamiento militar, un hospital cercano y edificios residenciales en la región central oriental ucraniana de Poltava, matando al menos a 50 personas, hiriendo a más de 200, como hemos leído, ¿verdad? Eso lo informó el payaso Zelensky. Y mismo lo dice el medio. El ataque fue uno de los más mortíferos, llevado a cabo por las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra, hace más de 900 días, el 24 de febrero del 2022. La gente quedó bajo los escombros. Cita de el payaso Volodymyr Zelensky. Uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones está quedó por lo mismo, está leyendo, ¿verdad?, lo que nosotros dijimos ahora en el post. No vamos a releerlo otra vez. Los misiles impactaron poco después de que sonara la alerta aérea. Describió el ataque como bárbaro. Dice, salvaron a 25 personas. Bueno, es lo mismo, prácticamente es lo mismo, no hay mucha diferencia, prácticamente todos dicen lo mismo, camaradas, vean. Para que ustedes vean que no estoy tomando el pelo. Subieron a 55 víctimas mortales del ataque ruso. El país dice un bombardeo ruso contra una academia militar, deja no sé qué, bueno, lo mismo. RTVE, un ataque ruso en la ciudad de Leópolis, causa, bueno, esto fue, sí, el 4. 51 muertos y 270 heridos tras un ataque ruso en la ciudad. Sube a 55 los muertos por el ataque ruso contra Poltava. Vamos a leer un poco rápido esto, a ver, analizar un poco si es lo mismo. Los cifras de muertos 51, 270 heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Poltava, según el medio Confidencial, creo que es un medio español. Dice el 3 de septiembre del 2024. La imagen es exactamente la misma. Comunicaciones, Instituto Poltava, Ucrania, daños de 10 viviendas, crimen intensificados de ataques contra el país ucraniano en zonas alejadas del frente después de que Ucrania iniciara su ofensiva en Kursk hace ya 3 semanas. Quedó bajo los escombros, consiguió salvar a muchos. Más de 180 personas fueron heridas. Y sabemos de 49 muertos. Mis condolencias a todas las familias de ahí allegados, escribió Zelensky. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí dice, mis simpatizantes han caído en impacto casi inmediatamente después que sonaron las armas aéreas, sótanos, búnkers aéreos, antiaéreos. Pues este ataque se ha producido sendas críticas de la cúpula militar ucraniana, y después de eso vinieron los despidos masivos, ¿verdad?, que se hicieron totalmente. Hasta el ministro de Exteriores lo cambió Zelensky, Kuleva, etc., por haber permitido la concentración de tantos soldados de un edificio. Zelensky, sin embargo, reitera que este ataque se habría podido evitar si Occidente hubiese elevado su ayuda. En cuanto a la entrega de sistemas de defensa antiaérea, pero según si Estados Unidos hubiese autorizado el uso de misiles de largo alcance contra Rusia. Siguen con lo mismo, ¿verdad?, con los ataques, desde ahí venían, mientras el canal de Rivar, bueno, lo mismo, exactamente lo que nosotros dijimos, no más que obviamente como es un canal más grande, pero es exactamente igual, camarada, la información no cambia. Lo que cambia es el canal, que es más grande, tiene más suscriptores, yo no le voy a dar publicidad tampoco a un canal grande porque no me está llegando nada, entonces vamos a omitir eso. Concatenación de ataques, al menos que sea un canal que también colabore con nosotros directamente publicando nuestros posts de su muro o su feed, entonces con mucho gusto le vamos a hacer marketing o publicidad. A este último ataque le proceden una serie de ofensivas en el Kremlin ha llevado a cabo contra Ucrania durante esta última semana. El pasado 26 de agosto, los habitantes de Kiev se despertaron una vez más con el sonido de los misiles. Durante esta jornada, Moscú lanzó más de 200 misiles y drones, 15 objetivos regionales en Ucrania, y al menos 7 personas murieron en este ataque. En esos momentos, Zelensky afirmó que esta ofensiva se habría convertido en una de las más grandes desde el inicio de la invasión. Entre eso, dice, estos ataques aéreos dejaron sin electricidad a varias ciudades, incluida Kiev. A la mañana siguiente, Moscú lanzó otro ataque a la ciudad de Kryvyi Rih, en el que murieron 4 personas. 24 horas después, el Kremlin ejecutó otra serie de ataques a menor escala. Todo eso está en nuestro canal, en La Trinchera, camaradas, con lujo y detalles también. Obviamente nosotros, bueno, yo al menos lo hice lo más breve posible. Esta serie de ataques se producen semanas después de que Ucrania llevase a cabo una incursión de la región.
Dice, considerada la primera ofensiva contra el suelo desde la Segunda Guerra Mundial. Eso, bueno, yo lo he dicho que no es del todo cierto porque ya se había tomado otras medidas para invadir Belgorod, que es parte también de Rusia, el año pasado, si no mal recuerdo. A pesar de esto, el presidente ruso Vladimir declaró que esta incursión no había conseguido obstaculizar el avance de las tropas rusas, más bien todo lo contrario, camaradas. Ustedes pueden ver ahí en el canal y aquí también en YouTube hay los avances que han sido de cada 3 días, cada 2 días. Increíble la manera en la que aceleraron el avance de las tropas rusas en la región del Donbass, por lo que Ucrania no había conseguido su objetivo. El mismo Zelensky también lo dijo, que no había fallado un poco, ¿verdad? La idea era distraer a las tropas rusas. Ya en el video anterior que se subió en directo, también nosotros hablamos sobre la táctica que utilizó Ucrania en la ofensiva en curso. Procesos por el contrario, hemos logrado progresos durante un largo periodo de tiempo, afirmó. Posteriormente, Putin indicó que Rusia hará lo que sea para hacer frente a los criminales ucranianos que han invadido. Tras estas ofensivas, Rusia siguió bombardeando las zonas urbanas ubicadas cerca de las líneas de frente durante toda la semana. El pasado miércoles, en otro ataque ruso, 4 miembros de la familia ucraniana murieron en la comunidad de Ismailivka, en la región de Donetsk, según informó el fiscal estatal. Esta comunidad está ubicada a unos kilómetros al oeste de la línea rusa, cerca de la ciudad de Pokrovsk, localidad que Moscú está tratando de capturar. Dejémoslo ahí. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, la mayoría de misiles y drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea. Además, según la misma fuente, se desplegaron aviones de combate. Ojo, mucho cuidado con este dato. Creo que ningún medio ahí lo tenía, creo que ni nosotros. Además, según la misma fuente, se desplegaron aviones de combate F-16 entregados por los aliados del país en la OTAN. Estos empleados por primera vez en esta guerra consiguieron interceptar 3 misiles de crucero y un dron. Durante este despliegue, uno de los cazas se estrelló en Ucrania. Nosotros tenemos también el dato ahí en Twitter y en el canal, aquí en la trinchera. En ese accidente murió el piloto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Munfich, entrenado para volar este tipo de aeronaves, según las autoridades locales de Lutsk. Munfich era uno de los pocos pilotos que habían sido entrenados para volar este tipo de aeronaves. Fuentes estadounidenses afirmaron que este accidente se habría producido por un error de piloto. Otros le achacaron el error a los sistemas Patriot, o sea, fuego amigo. En realidad fue un sistema Patriot que tuvo un error, detectó el avión como enemigo y le disparó y ¡pum!, lo derribaron supuestamente. Pero bueno, hay mucha tela porque hay unos códigos, todo funciona con códigos. Estos sistemas de defensa tienen unos códigos. Esos códigos son rastreables de amigo a enemigo, pero me imagino que como Ucrania le están dando chatarra, tal vez esos códigos no estaban de todo funcionables con ese sistema Patriot, de sistema de defensa antiaéreo que tiene, verdad, es donado, entre comillas, en realidad no es nada. Estados Unidos no regala ni un vaso de agua, todo eso está cobrado, verdad, que le dio Estados Unidos. Entonces este tipo de arma antiaérea, me imagino que está dañada o ya viene con un fallo, verdad, de fábrica, que no detectó muy bien ese código de amigo enemigo al avión, porque todos los aviones también tienen un código que le dan una señal de radar al sistema de comunicaciones que le dice: no me dispares, soy un amigo. Entonces me imagino que ese sistema no estaba del todo funcionable y a la hora que pasó el avión, entonces lo detectó como enemigo y le disparó. Entonces ahí el avión no pudo hacer nada, si fue un ataque cercano. Y ustedes pueden ver casi todos los cazas, tanto por el lado de Rusia, por el lado de Ucrania, van a una altitud bastante baja, igual los helicópteros, para que estos no sean detectados por los radares. Entonces eso de tiempo de maniobra le dio prácticamente 0 a ese piloto, entonces hasta ahí llegó. Era de los pocos pilotos, ya habíamos leído eso, dice error de piloto y no por fuego enemigo. El Kremlin aún no se ha pronunciado sobre las causas que han podido provocar este accidente. Como podemos ver, el ataque fue sumamente brutal, el que le hicieron a Ucrania. Esto fue el pasado
4 de septiembre aproximadamente. Eso que vimos, un error, ¿verdad?, de los sistemas antiaéreos. El servicio de inteligencia de Ucrania tiene ahí una infiltración bastante grande de parte de los aparatos de inteligencia de Rusia, que le están enviando información directa para que sus ataques sean efectivos. Y como podemos ver, los medios de comunicación se hicieron eco también de la noticia. Es bastante creíble lo que dicen, no cambia mucho de lo que leímos en nuestros posts aquí en Telegram, barra inclinada YouTube. Entonces, vamos a ver cómo sigue desarrollándose el conflicto. Ya vimos, ¿verdad?, en el pasado directo, que es más o menos cuál es la táctica que usted está utilizando Ucrania, cuál es la táctica que está utilizando Rusia y qué puede hacer Rusia para mejorar esa ofensiva ahí en Kursk. Y de una vez por todas también hacer un ataque de engaño contra una población que Ucrania crea que se va a atacar ahí, y no se va a atacar ahí, sino que se va a atacar en otro lado. En fin, espero les haya gustado el video. Esto sería todo, camaradas. Patria, muerte, hasta la victoria, siempre. Carpe diem. Te cuidan, camaradas. Nos vemos. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.